no conocer a Dios. Pero es solamente por medio de la Biblia que conocemos a Dios. Porque para conocer a Dios necesitamos que Dios nos abra las Escrituras. Y eso es obra de Dios porque le place. Porque Él quiere. Y como terminamos el sermón ahí arriba diciendo, la base, el fundamento para nosotros poder entender estos atributos de Dios es que primero reconozcamos que Él es Dios. Que Él es el monarca absoluto, el déspota. El que hace decisiones por el puro afecto de su voluntad. Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Y cuando venimos a Él en temor porque Él es Dios, en su gracia y misericordia, Él abre las Escrituras a nosotros para entonces entender esas otras cosas que nos preguntamos acerca de Él. Y algunas Él dice no. Y otras Él dice sí. Y lo que Él nos revela a nosotros de Él a través de las Escrituras, sabemos que es limitado, porque no podemos entender las Escrituras perfectamente. Entonces, el cuadro de Dios que tenemos en las Escrituras es un cuadro seguro, verdadero y suficiente para nosotros andar con Él hasta el día de la gloria. Y en ese día el monarca va a abrir más cosas para nosotros saber. En Cristo están los tesoros de la sabiduría. Entonces, cuidado, hermanos, cuando nosotros empezamos a cuestionar a Dios. No se nos debe apagar la curiosidad bíblica de preguntar. Pero no podemos olvidar que estamos frente a un salvaje. Dios es salvaje. Dios no ha sido domado. Ustedes cuando piensan en salvaje, están pensando en alguien en una tribu por ahí. No. No, la palabra es fuerte. Y de hecho estoy buscando una más fuerte, pero no la encuentro. Dios es como un león salvaje. Nunca ha sido domado, ni será domado. De hecho, esa es la palabra que, no la palabra exacta, pero ese es el cuadro que C.S. Lewis usa para describir a Aslan. Mira, no es peligroso acercarte a él. He's not safe, but he's good. Pero nosotros inmediatamente nos vamos a but he's good. Eso nos gusta. En el capítulo 2 de Salmos habla acerca de que todos los reyes se han amotinado contra el monarca. Todos los reyes se amotinan contra el monarca. Y dicen, desátanos de sus lazos. No queremos estar
como un lazo que Él nos lleva donde queremos. Queremos desatarnos, cortar sus cuerdas y no es ser forzados por Él a hacer lo que queremos. Queremos cortarlo. La respuesta de Dios en el Salmo 2 es: se burlará de ellos. Se reirá de ellos. Y dice: mira, reyes, yo he puesto a mi hijo como el monarca. Y dice el versículo 10 del Salmo 2, una descripción de este león salvaje. Que debe darnos miedo. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, anden con cautela, no vayan frente a este monarca a hablar lo que ustedes quieran. ¿Quiénes de ustedes han visto alguna vez a un presidente o a un rey llegar ante la reina Isabel? Exacto. A cualquier jefe de Estado que llegue a Inglaterra, cuando Isabel, ahora no me importa Carlos, pero Isabel, le indicaban a ellos: cuando ella se presente, tú tienes que hacer esto. Tú puedes solamente avanzar 3 pasos. Tú tienes que esperar que ella extienda tu mano. Tú no puedes extender tu mano primero. ¿Por qué? Porque tú estás frente a la reina Isabel. Sé prudente. Sé prudente. Sean prudentes, reyes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. El rey ha hablado. Ustedes se están metiendo en un territorio que no les pertenece. El león, miren lo que dice ahora: servid a Jehová con temor, versículo 11, y alegraos con temblor. Dígame usted, servid a Jehová con qué? Y alegraos con temblor. Explíqueme eso. Usted está sirviendo al rey temeroso. Yo tengo que hacer esto bien, es para el rey. Y me alegro con temblor. Si esas dos cosas no están en tu adoración y todo es un canchanchan por un lado, cuidado, quizás tú no estás adorando al monarca. Cuidado si tú estás adorando a uno que es igual que tú. Hey, papá, ¿cómo estamos? Gloria sea bendito. Dios te bendiga, papá. No, alegraos con temblor. Estamos frente al rey. ¿Y qué pasa? Versículo 12. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Él es salvaje. La traducción literal es doblarse y besar la mano. Es de donde el cura, por ejemplo, ha sacado, como él es Cristo, que la gente hay que besarle el anillo. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Dobléguense ante él. Emilia, ¿no me vas a escuchar, Emilia, hoy? Qué pena. A la monarquía la van a escuchar. Ok. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos que sin este concepto de Dios, nosotros no estamos adorando al Dios vivo y verdadero. Esto es algo que tiene que entrar en la cabeza. Él es salvaje, la ira de él se inflama en cualquier momento.
y podemos perecer en el camino. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Cuál es la bienaventuranza, hermanos? Bendecidos los que en Él confían. ¿Y cómo podemos confiar? Si Dios te da ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender, para que puedas creer. Déjenme darles dos escenarios, o sea, de la vida real, de la vida cotidiana, mejor dicho, no de la vida real, pues no estoy pensando en nadie específico, pero de la vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes oran? No levante la mano, hermano, solamente quiero ver si están despiertos. Sí. Ustedes oran. ¿A quién oran? ¿A quién oran? Oran a alguien que usted le va a decir, Señor, si tú tuvieras la fuerza para resolver mi problema, yo te lo pongo ahí a ver si tú puedes. ¿Es así que usted le ora a Dios? No. Usted va donde Dios y le dice, Dios, tú que a veces dices cosas y decretas cosas y no pasan porque la gente te puede oponer a ti y te puede bloquear, pero tú puedes buscar la manera de ver cómo me contesta esta oración. ¿Es a ese Dios que oramos? No. Nosotros oramos al que decretó todas las cosas. Señor, tú sabes lo que está pasando. Dame la gracia para pasar por esta prueba porque tú la decretaste para mí. Porque tú eres el monarca. Tú eres el emperador. Tú decides todas las cosas. La enfermedad que yo tengo, tú la mandaste. No, porque es una enfermedad del demonio. El demonio de la enfermedad del cáncer. El demonio de la enfermedad del adulterio. Hermano, yo estoy adúltero porque tengo un demonio. No. No. Estamos frente al monarca, Señor. Nosotros sabemos que tú te puedes levantar ahora mismo y matar a todos los enemigos. De hecho, eso es lo que los hermanos en Apocalipsis 6:10, como leímos en el servicio, están orando. Señor, ¿hasta cuándo tú no vengas? Tú monarca, déspota. Tú puedes hacer eso ahora mismo. Esa es la base que debemos tener para entrar a la presencia de Dios. Estoy frente al monarca. Estoy frente a aquel que decretó el día que yo iba a nacer, los padres que iba a tener, las maldades que me iban a hacer, las bondades que yo iba a recibir hasta este punto. Y me ha traído aquí. Él sabe lo que está haciendo con mi vida. Y hermanos, es ahí donde las ansiedades, las frustraciones, las depresiones se van. Espérate, yo estoy donde Dios quiere que yo esté, porque eso es lo que Él decretó para cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Todas las cosas que Él se propuso según el designio de su voluntad, porque así lo quiso. Hermanos, yo tener a un Dios que está en control absoluto de todo y ha decretado todo, me da paz. Yo no sé cómo es que la gente se vuelve loca con el hecho de que Dios esté en control de todo. Yo voy a dar un ejemplo. Si usted está en la iglesia, aquí comiendo, y usted oye a Edari hablando con Cristi. Bueno, de hecho, yo oí a Edari hablando con Cristi hoy.
Y Edari le dijo a Cristi con la mano en el hombro de Cristi, no te preocupes, Dios está en control. ¿Qué usted cree que Edari le estaba diciendo a Cristi? ¿Qué cuadro le da eso? ¿Qué pasaba con Cristi? No. Edari le dice a Cristi, Dios está en control. Y eso es lo que tú oíste. ¿Qué tú percibes de esa frase cuando tú la ves así? Dios está en control, Cristi. ¿Qué tú percibes? Que Dios está en control, pero que ese Dios está en control, ¿respuesta a qué? A tu preocupación. A un problema. Cristi fue donde Edari, mira, 3 mosquitos me picaron y eso me está haciendo la vida imposible. Y Edari dice, no te preocupes, Dios está en control. Lo único que tú dijiste fue, Dios está en control. E inmediatamente tú asumes que Cristi tiene un problema. Porque solamente usamos esa frase cuando tenemos problemas. Usted nunca ha oído a nadie diciendo, el Señor me bendijo con un aumento en el sueldo, Él está en control. No. ¿Por qué? Porque solamente buscamos al monarca cuando no podemos. Ahí sí queremos que Dios sea todopoderoso y haga con nosotros lo que quiere. No y 10,000 veces no. El monarca es monarca todo el tiempo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros empezamos. Ese es el primer paso para conocer a Dios. Yo no voy a cuestionar a Dios. Yo voy a leer lo que Él ha revelado en sus escrituras. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Lo leí, pero como ahí terminé. Esto es Jesús hablando. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una pregunta, hermanos. ¿Quién envió a quién? Dios el Padre a Dios al Hijo lo envió. Una pregunta. El Hijo le dijo al Padre, bueno, vamos a ver si hay otro plan. No. ¿Era el Hijo Dios? Sí. Pero yo quiero tocar algo hoy, que hablamos de la resurrección, que es importante que entendamos que Dios es el monarca, por esto. El Hijo del Hombre se sometió a la voluntad del Padre que lo envió. Él no se envió. Dios lo envió. Y Él se sometió a su voluntad. Hay muchos de nosotros, hermanos, que creemos esto. Que Jesucristo fue a la cruz diciendo, yo soy Dios, sé lo que el Padre está haciendo, yo sé que al final de esta pequeña cirugía yo voy a salvar a mi pueblo. Esto es un chuflay, decimos en mi país. Esto es una pupusa. Me la como, esto es una arepita. Nosotros creemos que Jesucristo fue a la cruz con la idea de que yo entiendo lo que el Padre está haciendo, yo entiendo todo esto, así que un día de sufrimiento, unas cuantas horas de sufrimiento en la cruz, me van a hacer sangrar, pero yo soy Dios, no hay problema. No, Él se sometió a lo sumo como hombre. ¿Y se acuerdan cómo comienza el Salmo 22? ¿Sí, ustedes se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el segundo Adán, se enfrenta a su padre, el monarca. Y le dice, me has abandonado. ¿Qué pasó?
Y cuando fue entregado, la noche que fue entregado, él está en Getsemaní. Y en Lucas 22, 42... Jesús ora a su Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? Se haga tu voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un error que nosotros cometemos es creer que Jesús hizo esta oración esa noche solamente. Yo estoy convencido por las Escrituras y por los Salmos que Jesús hizo esta oración básicamente todos los días. Mira a mis enemigos. Si lean los Salmos, especialmente los que llaman mesiánicos, aunque yo creo que todos tienen del Mesías. Él dice, no voy a hacer mi voluntad. Ahí fue que cayó Adán. Yo voy a someterme al monarca. Voy a hacer su voluntad. Padre, ¿hay posibilidad de que pase de mí esta copa? No. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como hombre, él iría a la cruz totalmente dependiendo de su monarca. Totalmente. Dice Hebreos 2:10 que el Señor aprendió, fue hecho, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando el Padre aflige al Hijo, no solamente en la cruz, sino aún en su vida aquí, Jesús no se puso, bueno, Señor, espérate un momento. Yo voy a hacer esta obra, pero tú vas a tener que, vamos a negociar. No. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a someterme al monarca. Y él nunca le preguntó a su padre, ve acá, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Y por qué tú actúas así? No. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. Yo no te estoy cuestionando. Yo no te estoy poniendo en tela de juicio tus motivos. ¿Por qué? Porque tú eres rey. Tú eres el que ordena, tú eres el que has decretado todas las cosas. Y yo me someto. Y hermano, si ese es el Hijo, ¿qué de nosotros? Si ese es el Hijo, ¿qué de nosotros? Hasta que no entendamos que Él es el monarca, hermanos, vamos a estar en oscuridad teológica. Vamos a cuestionar por qué Dios elige a quien elige para salvación. La respuesta es muy simple. Por el puro afecto de su voluntad. Primero recibimos eso y lo creemos y nos humillamos. Después Él quizás nos hable de su bondad, de su gracia, que son simplemente las expresiones de su voluntad, de su beneplácito.
Nosotros lo que queremos es esto. Dios me eligió a mí para salvación porque yo tenía algo bueno. No porque a Él le dio su gana. Dios salvó a Roberto porque Él dijo, déjame ver un mexicanito de eso, a ver, déjame ver. No. Dios eligió a todos los que iba a salvar y predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo, a todos los que Él quiso, porque le dio su gana. Porque Él es el monarca. Ahora, como hemos visto siempre, los atributos de Dios no pueden ser separados. No pueden ser separados. Él es el monarca, pero es un monarca bueno y lleno de ira. Ajá, y explícame eso. Pero también lleno de justicia. Y es lleno de amor. Y de santidad. Y de gracia. No podemos separarlo. Pero tampoco podemos quitarle a Dios lo que es de Dios. Dios eligió a los que iba a salvar porque Él lo que hizo así. Punto. No hay más nada que añadir, no hay más nada que quitar. Eso no se le quita a Dios. Ahora, que Él tiene el amor, la gracia, que convence de pecado, que hace eso también es de Él. Pero muchas veces queremos quitarle a cosas a Dios, que le pertenecen a Dios, para exaltar otras cosas. Y vamos a verlo ahora en Romanos capítulo 9. Aunque leímos un poco de Romanos 9, quiero leer otro aspecto de Romanos 9, que está en los siguientes versículos, porque Pablo nos da un ejemplo, una ilustración que es importante para nosotros entender. El versículo 20 ya lo leímos. Mas, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ustedes entienden lo que está Pablo diciendo aquí, ¿verdad? ¿No entienden? ¿Quiénes han visto de ustedes a un alfarero alguna vez? ¿Usted ha visto un alfarero? Sí. Mi hermanito, Abel, me dice que yo le sigo, ese era un alfarero desde nacimiento. Él se iba solo, agarraba barro y hacía zoológicos. Pero perfectamente. Los animales a su medida, todo. 5 años. Alfarero. Y yo me acuerdo que él agarraba un pedazo de barro, lo botaba. Agarraba otro y hacía. Después agarraba del que botó y se le añadía aquí. El barro, nunca oí al barro decirle a Abel, mi hermano, ¿por qué no me haces un león en vez de un elefante? Y la ilustración es perfecta, hermanos. Porque así como diferente es el barro del alfarero, así de diferente es Dios de nosotros. (21) ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero, si quiere, y la idea aquí, hermanos, es hacer del barro un vaso o un plato para servir comida, o hacer un tazón para usted llevarlo al baño, a su cuarto en la noche, para ir a hacer pipí cuando tiene que levantarse, del mismo barro.
una vacinilla. Del mismo barro hace un plato para comer y una vacinilla para hacer pipí. O como le llaman sofisticadamente en español. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién es la masa del barro, hermanos? ¿Quién es la masa del barro en la ilustración? Nosotros. ¿Quién es el alfarero? Dios. Hizo un barro, un plato para honra, un plato para deshonra. ¿Quién eligió? Dios. ¿Y qué si Dios, versículo 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios hizo barro, vasijas de ira? ¿Ah? Era lo que él quería, fue lo que él quiso hacer. Exacto. Ah, pero entonces Dios es justo, Dios no es injusto, Dios es esto, Dios es lo otro, y nos volvemos locos. Él es Dios. Queremos que Él sea todo menos Dios. Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay unos vasos que Él preparó de antemano para gloria, que Pablo dice, Él quiso mostrar la misericordia en ellos y en aquellos mostrar su ira. Él es Dios. Y aquellos que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales, versículo 24, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Judíos y gentiles que vienen a la fe son vasos que Dios preparó para mostrar su misericordia y gracia sobre ellos. Y venimos a la fe porque Dios nos hizo para eso. Pablo va de la ilustración a la realidad. Los judíos y gentiles que confiamos en Dios es porque Dios nos hizo de la masa de barro vasos de gracia. Precisamente para eso que Él hizo vasos para su gracia y vasos desechables, para que entendamos que lo de Él viene todo junto, no se puede separar en atributos. No, exactamente. Si Él agarró del barro a uno para misericordia, a otro lo dejó. Que nos deja con la respuesta de no es cuestionar, es dar gracias. Cuando tú lo ves Sí, la pregunta es, exacto, la pregunta no es por qué Dios salvó a algunos y a otros no. La pregunta es por qué Dios no nos quemó a todos. Esa es la pregunta que debemos hacer. Pablo sigue. Como también en Oseas dice, y se acuerdan cuando vimos a Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Dile a mi pueblo que no será mi pueblo, y yo llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré mi pueblo. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Porque Él es Dios. ¿Y qué de mis preguntas? Hazlas. Encuentra en la Escritura lo que la Escritura da como respuesta. Y en las cosas que te deja oscuro, di como Job, bendito sea Dios.
Pero yo no voy a rebajar la monarquía de Dios simplemente porque yo no tengo una respuesta que me conviene, o sea, que yo entiendo bien a la pregunta que tengo. Y por eso he enfatizado hoy la monarquía de Dios. Es el fundamento donde nosotros empezamos. Primero sea Dios fiel, sea Dios reconocido como Dios y no mis preguntas. Si en algo Dios... Bueno, le voy a dar una ilustración no bíblica, pero creo que vale la pena. El huevo y la piedra. ¿Quién gana? Si el huevo le cae a la piedra, el huevo se rompe. Si la piedra le cae al huevo, el huevo se rompe. Él es la piedra, nosotros el huevo, hermanos. Cuando no entendamos, tú eres monarca. Eso es lo que dice la Escritura. No lo entiendo. Casualmente, mi hijo, eso es lo que quiero que tú entiendas, que tú no lo entiendes. Casualmente ese es el punto. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Cristo fue crucificado? Según Hechos 2, 22 al 24. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el texto? ¿Qué entiende usted? Que un día unos judíos se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? El tal Jesús ese me cae mal. Vamos a matarlo. ¿Verdad que eso es lo que dice el texto? Y se levantaron ellos y dijeron, mira, vamos a matarlo. Y fueron, engañaron a varios, fueron al Sanedrín, tomaron al sumo sacerdote y mataron a Jesús. Lo hicimos. ¿Es eso lo que dice el texto? Ahora, ¿es eso lo que pasó? Sí. Por el odio a Jesús, estos se levantaron y empezaron y atacaron a Jesús, lo intentaron apedrear, etcétera, etcétera, hasta que lo llevaron a la cruz y dijeron, crucifícale, crucifícale, y por la voz de ellos, él fue crucificado. ¿Pero qué dice el texto? Que todo eso que parecía ser muy orgánico y muy de entre los hombres, fue decretado por Dios. El monarca decidió que en esa fecha iban a crucificar a su hijo y ellos iban a hacer su voluntad. Y fue hecha. No hay evento en el mundo donde el decreto de Dios no esté presente, desde la creación a nuestra salvación y al final de todas las cosas.
Pero que el hombre lo quiso hacer, sí, eso es verdad. Mire lo que dice el texto. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, si ustedes lo hicieron, y matasteis, si ustedes lo hicieron, por mando de inicuos pecadores, crucificándole. Ustedes lo hicieron. Pero todo fue por el decreto de Dios. Déjenme hacer una pregunta, hermanos. ¿Podían esos hombres no crucificar a Cristo? ¿Sí o no? No. ¿Podían ellos no crucificar a Cristo? Sí. ¿Por qué podían ellos? Bueno, porque ellos pudieron haber dicho, no lo vamos a matar. Pero tenía que pasar. Pero no, porque Dios había decretado que iba a pasar. Iba a ocurrir no importa qué. Ellos fueron responsables del todo. Y el decreto de Dios referente a la muerte de Cristo se cumplió. Cada hombre, cada persona, por nombre y apellido, que se levantó ese día y dijo crucifícale, Dios lo había decretado que iba a estar ahí. Pilato era en ese momento el que iba a estar, porque Dios lo había decretado. Según Gálatas 4 al 6, Jesús nació bajo la ley, nació de mujer a ese tiempo específico. Una pregunta, ¿cuándo María concibió? Cuando Dios lo quiso. De hecho, en el caso de Jesús es el acto de actos divinos, ¿no? Dice Hebreos que Dios le preparó un cuerpo en María a Jesús. ¿Cuántas de ustedes madres tienen hijos? No, hay que hacer esa pregunta porque a veces uno no sabe. ¿Cuántas hay madres aquí? ¿Y tienen hijos? ¿Es verdad que sí? Yo sé lo que ustedes hicieron para concebir. Yo no estaba ahí presente, pero yo sé lo que ustedes estaban haciendo. Pero una pregunta. ¿Quién abre la matriz? Señores, hay parejas que lo intentan 10,000 veces por día y no pueden. Hay otros que miran a la mujer del lado equivocado y sale embarazada. ¿Quién determina eso? Dios, el monarca. El nacimiento tuyo es un acto del decreto de Dios, personalmente hablando. No hay nada en esta vida que tú estés fuera de los decretos de Dios. Eres el monarca, acéptalo, ríndete a Él. Lo que entiendas, gloria a Dios. Lo que no entiendas, sigue estudiando las Escrituras. Pero no te pongas a defender a Dios con tus propios razonamientos. Ah, pero que Él es injusto. Injusto. Tú estás discutiendo con el monarca que dio a su hijo justo para salvar a injustos. Y tú vas a hablar de injusticia. Cállate la boca. Cállate la boca. Frente a Dios. Calla. Solamente cuando nos humillamos ante el monarca y decimos como Nabucodonosor, tú eres el Dios verdadero
que hace todo según el destino de tu voluntad en el cielo y en la tierra. Solamente cuando empezamos ahí y nos doblegamos, decimos, Señor, gracias por salvarme. Gracias por salvar a lo que tú vas a salvar. Y gracias por no salvar a lo que no vas a salvar. Es tu prerrogativa. Tú das de gracia, no por obligación. Y de hecho, ese sistema de la gracia de Dios se extiende a nosotros. ¿Cómo debemos dar en la iglesia? De gracia. ¿Cómo dijiste, Frank? De gracia. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Sea dinero para el reino o sea pasar el evangelio a otros. De gracia. ¿Y qué significa de gracia? Que el recipiente no tiene ninguna obligación. Es dado al recipiente simplemente porque tú le das la gracia de hacer que conozca el evangelio. Inmerecidamente. Pero a veces nosotros, hermanos, por no entender esto, creemos que de algún modo es merecido. Por eso cuestionamos la elección de Dios. Porque de alguna manera, Dios no puede elegir a quienes se van a salvar. Dios no puede hacer eso, porque sería injusto. Bueno, vamos a empezar con Cristo. Dios, por ser justo, no podía dar a su Hijo para salvar a injustos. Y ven, ese aspecto del monarca sí nos gusta. El monarca decretó que iba a dar a su hijo y lo iba a hacer pobre para que con las riquezas eternas del hijo del monarca nosotros fuésemos enriquecidos y él fuera empobrecido con la pobreza nuestra. Eso sí no lo queremos. Eso sí lo amamos. ¡Qué Dios más bueno! Pone a sufrir a su hijo para dar su vida por un pecador como yo. Pone a sufrir a su hijo para salvar a un maldito como yo. Pone a sufrir a su hijo para que póngale la palabra que usted quiera, como yo, fuere al cielo y no muriera. Ahí sí Dios es bueno. Ay, qué monarca más poderoso. No. 10,000 veces no. Versículo 24, Hechos 2. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ni aun la muerte podía mantener muerto aquel que murió por nuestros pecados. Era imposible. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó. El Rey sobre la muerte levantó a Cristo. Y dice Romanos capítulo 1 del 3 al 5 que por la resurrección es entonces demostrado ser hijo de Dios por el Espíritu. Todo por el decreto de Dios. De hecho, es tan así que Pedro cita al salmista. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él iba a resucitar. Esta es la señal que te daré. ¿Cuál es la señal que él te iba a dar?
¿Cuál era la señal? No, de la resurrección sí, pero ¿cuál es la señal que dice Jesús? Yo te daré una señal acerca de Jonás. ¿Y cuál es esa señal? 3 días. En 3 días levantaré este templo. Y más tarde, los discípulos, ¿qué entendieron en ese momento? Oye, en 3 días va a ser esto. Bueno, yo lo he visto resucitar muertos, yo lo he visto multiplicar pan, pero levantaron este edificio en 3 días. Y dice el mismo escritor, pero más tarde entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Todo decretado. Y a la vez, el Señor Jesús está en agonía. Al momento de su muerte, como hombre. El mismo Jesús. Señor, hay otra manera. ¿Por qué me has desamparado? Escúchame. Los decretos de Dios, la monarquía de Dios, no quita el otro lado. Pero yo siento y sé por mi experiencia que casi la doctrina menos apreciada, no voy a decir más odiada, pero la doctrina menos apreciada en las iglesias hoy es, uno, la doctrina de que Dios es el monarca. Y la segunda doctrina que es despreciada en la iglesia es la doctrina de la gracia. Que Dios salva a quien quiere, como Él quiere, a quien quiere, cuando Él quiere, por gracia, no por obras. Esas son las 2 doctrinas más despreciadas en la iglesia hoy día. Siempre tenemos un argumento en contra de ellas. Generalmente nunca decimos, Señor, yo no entiendo cómo tú haces a tu hijo justo y lo culpas de mi pecado. Y a mí, que soy culpable de mi pecado, me haces justo como él. Esa doctrina nunca la preguntamos, hermanos. Nunca nos ponemos a investigar por qué Dios hizo eso. Al contrario, investigamos más. ¿Por qué tú elegiste a fulano y no a fulano? En vez de ir ante Dios y decir, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho justo a costa del justo, haciéndolo a él injusto? Señor, que el Señor nos dé corazones humildes, hermanos. No corazones brutos. No corazones que no preguntan. No corazones que no cuestionan en el sentido de yo quiero entender más. Exactamente eso te iba a decir yo, que las preguntas son válidas. Las preguntas son válidas. Hay preguntas que no son válidas. No. Pero hay preguntas que son válidas y debemos preguntar. Exacto. Pero llega el momento en todas las cosas que se refieren a Dios que decimos, tú eres el monarca. Y es así porque es así. En algunas Él nos deja entender un poco más. En otras Él nos deja entender poco menos. Mire una muy simple. Señor, ¿cuándo tú vas a venir otra vez? ¿Qué dice el Señor Jesús a sus discípulos? El día y la hora nadie lo sabe. El Padre solamente lo tiene en su propia potestad y a mí no me lo dio. Como hombre, no tengo idea. Sí. Solo aplicando una cosa que usted dijo, y es un misterio, Dios es el monarca, Dios es soberano, y eso no hay ninguna duda. El hombre tiene agencia. Tus decisiones tienen consecuencias. Y son todas decretadas por Dios. Tiene agencia. De
Dios creó al hombre con agencia. Sí. Indica que las decisiones del hombre tienen consecuencias. Ujú. Incluso eso que acabas de decir ahora mismo, eso que acabas de decir, Dios no nos dijo ni la hora ni el día, pero Dios dice que tenemos que vivir como si viniera. Sí. Dios dice que tenemos que vivir en expectativa. Nosotros no nos quedamos, como no lo sabemos ni el día ni la hora, entonces cuando Él venga está bien. Correctamente. Eso no lo dice la Biblia. Pero aún la agencia y las actitudes y las acciones del hombre son decretadas por Dios. Todo es decretado por Dios. Nada se escapa al decreto por Dios, de Dios. Todo es de Dios. Y cuando a Pablo le preguntan, entonces, ¿por qué inculpa? Él dice, ¿quién eres tú para que discuta con Dios? Llega un momento, hermanos, en que nosotros debemos callarnos. Y voy a cerrar con un texto. Yo sé que es un poco tarde, pero quiero terminar esto bien. ¿Ustedes creen que ha tenido textos difíciles en su vida? Hay un texto en la Escritura que ha sido el más difícil para mí por años. Y hace varios años creo que llegué al punto de, ok. Y es el último versículo en Romanos 11 donde él explica lo que Dios hizo cuando termina de explicar el Evangelio. Antes de entrar a la gran sabiduría de Dios y a la doxología de eso, Pablo escribe en Romanos 11:32 algo que le debe dar miedo a ustedes. Y que por años, hermanos, mire, yo le voy a decir la verdad, este texto a mí me costó. Dice Romanos 11, capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios en su decreto sujetó a toda la humanidad en desobediencia. Aún la desobediencia del hombre es parte del decreto de Dios. Para tener misericordia de todos. ¿Cómo que sí fuerte? Años. Y la explicación de ese texto para mí está en el 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y Pablo aquí está citando el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedo yo entender que Dios, en su bondad tan infinita hacia el mundo, cómo puedo yo entender que Dios mismo, por decreto, sujetó a todos los hombres bajo desobediencia? Para tener misericordia de ellos. Ahí, hermanos, nosotros hacemos... No es culpable del pecado, no es autor del pecado. Decretó todo. El accidente en la República Dominicana donde se cayó la discoteca, todo decretado por Dios, fecha, hora, cuántos iban a morir, quiénes iban a morir, todo decretado por Dios. Hermanos, confesemos, es imposible entender esto. Pero Él es el monarca. Él es el rey. Él ha decretado todas las cosas y nosotros nos sometemos a Él y decimos, bendito sea Dios. Oh, qué gran sabiduría, que tú puedas hacer todas estas cosas. Si yo entendiera Dios fuera Dios, preguntemos todo lo que queramos. Pero encontremos en las Escrituras las respuestas que da las Escrituras. No nos vayamos más de ahí. Porque irnos más de ahí es ponernos en peligro.
Dios no puede ser injusto, por tanto, Él no elige a nadie, Él no predestina a nadie, la salvación es tuya. Él simplemente te hace una oferta de Cristo. Si tú la aceptas, bien, si no, bien, y si la aceptas hoy, pero mañana la rechazas, también. Una pregunta, hermanos, ¿quieres tú a un Dios que determine tu salvación por tu agencia? Si Dios me da la salvación a mí para que yo la cuide, amado hermano, mire, me perdí. Pero Él es el monarca, y Él va a cuidarme, y Él va a protegerme, y aun cuando caiga en el pecado me sacará de la mugre, me llevará a su espíritu, me llevará a confesar mis pecados, me llevará a arrepentirme, a apartarme de ellos y seguir creciendo en santidad hasta el día de la eternidad, porque Él lo ha decretado así, no porque yo soy esto o lo otro. Y ahí está mi confianza, ahí muero. Esa es la colina donde yo voy a morir. Dios es soberano y yo confío en Él para todas las cosas, aún para la salvación mía, la salvación de mis hijos, la salvación de mis hermanos y la salvación de aquellos que Él ha elegido para salvar, aunque hoy no estén salvos. Y por eso predicamos el Evangelio con confianza, porque sabemos que lo que va a hacer que el hombre cambie no es que el hombre cambie, sino que Dios lo cambie. Y nosotros venimos con el poder del Evangelio a predicar el Evangelio para que esa dinamita de Dios transforme el corazón. No por lo que el hombre vaya a hacer, sino por lo que Dios hace, porque Él es soberano aún en la salvación. Amén. La pregunta la dejan para la semana que viene. Que a Efraín te toca a ti, ¿no? A Efraín le toca, así que hacer fricasé de pollo con Efraín. Voy a reiterar algo más antes de orar. Pregunten con confianza. Vayan a las Escrituras. Digan a Dios, yo lucho con esto. No entiendo esto, pero al fin y al cabo, tú eres el monarca. Yo me rindo a lo que dice la Escritura. Un día lo entenderé mejor. Pero hoy yo solamente me limito a confiar en lo que tú dices. Y lo que no me parece, yo todavía confío en ti. Y lo que me parece, gloria a Dios.